Bueno, pues si os parece vamos a empezar, aunque no somos muchísimas personas, somos todas muy buenas. Y para no coger retraso respecto al horario y el resto de las actividades del encuentro, vamos a comenzar con la segunda mesa redonda del encuentro intercongresual y os voy a presentar a las personas que van a participar como ponentes con nosotros esta mañana. Vamos a empezar por Guillermo Fernández Maillo. Guillermo, ¿puedes saludar? Hola. Hola. Bueno, pues Guillermo es sociólogo, es trabajador social y máster en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales. Tiene más de 40 años de trayectoria en el ámbito de la intervención social y ha centrado su labor en contextos de exclusión y vulnerabilidad, desarrollando tareas de atención directa, de investigación aplicada y de gestión de equipos, fundamentalmente en el tercer sector. A lo largo de su carrera ha integrado las 3 dimensiones fundamentales del ámbito social: el trabajo social para responder a los qué, la sociología para comprender los por qué y la gestión organizativa para abordar los cómo. En sus propias palabras, se encuentra en la etapa final de su recorrido profesional, final entre comillas, con el deseo de compartir lo aprendido y contribuir desde la academia al fortalecimiento del pensamiento crítico y la práctica social. Actualmente es responsable de formación en Cáritas Española y en el marco de sus estudios de doctorado en Sociología y Antropología investiga especialmente la situación de las minorías religiosas en España. Guillermo, gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, Clara. Buenos días a todas y a todos. Vamos a intentar ir ligeros, soy el primero en intervenir, con lo cual voy a ir un poquito así para que os sea lo más ligero posible y podáis también preguntarnos o charlar, ¿no? Porque yo creo que se trata de intentar, la gente que venimos hoy aquí a la mesa, que somos gente que venimos fuera del marco académico, pues un poco intentaros aportar nuestra experiencia como sociólogos o sociólogas en nuestra trayectoria profesional. Como comentaba Clara, yo vengo de una organización del tercer sector. El tercer sector es un ámbito de trabajo bastante potente para la sociología, pero bastante desconocido. El tercer sector somos organizaciones que trabajamos para lo público, pero no somos el Estado. Somos organizaciones que trabajamos en el mercado, pero no somos empresa. Y somos organizaciones que trabajamos para la comunidad, pero no somos entidades ciudadanas en el sentido estricto de la palabra. Estamos ahí un poco en esa situación intermedia. Alguna persona más de la mesa también trabaja en este ámbito del tercer sector. Y concretamente yo trabajo en la parte más de la acción social. Y en una organización que es Cáritas, que es una de las 3, lo que se llama las organizaciones singulares en nuestro país, que son organizaciones, digamos, las que son en tamaño más grandes y con una trayectoria más larga, junto con la Cruz Roja y la ONCE. Cáritas sería esa tercera organización singular un poco que, de alguna manera, representa esa singularidad dentro del sector de lo social. Lo que yo quería compartir con vosotras y vosotros es un poco para qué me ha servido la sociología profesionalmente a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Y quería dividirlo como en 5 grandes elementos, ¿no? Que además también tienen que ver con los propios trabajos que yo he desarrollado y las oportunidades profesionales que he podido tener a lo largo de mi vida, ¿no? Que estoy en esa última etapa, como decía Clara, que espero que sea corta y poderme ya retirar a otras cosas. El primer foco que yo quería compartir con vosotros es un foco que tiene que ver con... yo vengo del marco de la solidaridad y del marco de la intervención social. Y vengo del marco del trabajo social, que es otra disciplina con la que yo empecé, porque lo que me interesaba fundamentalmente era el ejercicio de la acción directa con la gente. Y desde ahí me fui comprendiendo que me era necesario ampliar mi marco interpretativo, porque si no, yo no acababa de comprender por qué sucedía lo que le sucedía a la gente a la que yo intentaba echar una mano en diferentes tipos de proyectos y cuestiones, ¿no? He trabajado en múltiples ámbitos de la realidad, en el sinhogarismo, en la dependencia, en la drogadicción, con personas jóvenes, mayores, en temas de violencia. Bueno, he tocado un poco todos los palos y en todos, al final, la conclusión era la misma. Necesitaba de un marco teórico que me ayudara a analizar la realidad de las causas profundas de por qué la gente se encontraba en esas situaciones. Y la sociología me ha dado ese marco.
Y ese ha sido uno de los primeros focos para los que a mí me ha servido la sociología como referente en ese sentido. No trabajando como sociólogo, porque a lo largo de mis 40 años, como sociólogo como tal, contratado como sociólogo, he estado 10 años de mi vida. Los otros 30, la sociología me ha servido para ejercer otro tipo de funciones y responsabilidades profesionales que las puede ejercer cualquier sociólogo o socióloga o otras profesiones, ¿no? Con lo cual, ese primer foco ha estado muy ligado a la intervención. Diseño de programas, intervenciones, procesos de investigación, participación, análisis de la realidad local, todo ese tipo de mundos, la sociología me ha dado un marco importante. Para mí, mi referente en esa etapa o en esos temas, voy a nombraros algunos sociólogos o sociólogas que me han ayudado a profundizar en este pensamiento. En este primer foco de la visión de la realidad social, para mí es Imanol Zubero, un sociólogo de la Universidad del País Vasco, ha sido un referente para mí en este sentido. Un segundo foco de la sociología ha sido como herramienta para la planificación y para el análisis, ¿no? He tenido una época también muy larga donde la investigación ha sido la clave dentro de mi ámbito de intervención del tercer sector, ¿no? Ahí he estado vinculado a estudios sociales a través de una fundación ligada a Cáritas, que es la Fundación FOESA. Aquí en esta facultad, creo que en esta planta tenéis dedicado una aula a Juan José Linz, ¿es verdad? ¿Es cierto? Juan José Linz perteneció a la Fundación FOESA en sus orígenes y ha sido uno de mis referentes, sobre todo en la importancia de incorporar la sociología empírica al trabajo del tercer sector, todo lo que sí ha significado el trabajo con los datos. Otros sociólogos empíricos que han colaborado con nosotros y con los cuales he tenido la oportunidad de conocer, pues uno fue Juan Díez Nicolás, que todavía vive, el fundador del CIS, que también trabajó con nosotros y del cual he aprendido muchos elementos que tienen que ver con la sociología empírica, y con otro sociólogo con el que hemos trabajado mucho, aunque está en las antípodas de mi pensamiento personal, que se llama Antonio Miguel, pero que fue uno de los alumnos aventajados de Linz, que trajo todo el tema de investigación y la medición de lo que es la opinión social del caso de Estados Unidos, cuando Linz ya cerró su etapa allí. Entonces, son referentes claros de cómo la sociología empírica también ayuda, te ubica en un contexto como el tercer sector de acción social para todo lo que significa evaluación, conocimiento de la realidad, diseño de sistemas de indicadores, diseño de sistemas de investigación. Si en vuestro futuro vais a querer trabajar como sociólogos y sociólogas dentro del ámbito social, hay una enorme carencia de personas que entiendan el análisis de los datos, una enorme carencia, porque la gente no está ahí, su vocación no viene desde el ámbito del análisis empírico de los datos, con lo cual siempre va a ser muy interesante personas como vosotras o vosotros que queréis trabajar en ese sentido. Un tercer foco en el cual la sociología a mí me ha ayudado ha sido un poco para la construcción de mi propio pensamiento crítico, ¿no? Es más como una aportación ética a lo que ha sido mi posicionamiento a lo largo de todos estos años, ¿no? De alguna manera, ese posicionamiento crítico me ha ayudado a ir construyendo qué opinaba yo sobre la desigualdad, las dificultades estructurales de integración de las personas, las situaciones de exclusión social, las situaciones de expulsión, la necesidad, de alguna manera, de volcar ese pensamiento y compartirlo con otros, ¿no? Y desde ahí la sociología me ha ayudado también a ponerme a escribir, a ponerme a mi pensamiento, poderlo poner en algún sitio, siempre fuera del marco de los rankings y todo ese mundo en el cual está la gente que estudia aquí, que le interesa publicar en los, no sé cómo se llaman, los JCRs estos, ¿vale? No en ese marco, ese es un marco del cual no participo, sino en otro tipo de revistas que hay miles de lugares donde publicar y que tienen influencia, pero que no tienen nada que ver con el marco de la investigación, pero sí con la intervención profesional. De alguna manera, ese marco ético que la sociología me ha dado también me ayudaba a imaginar alternativas, que es uno de los papeles que como sociólogo siempre me ha llamado más la atención, ¿no? Cómo la gente busca en nosotros la búsqueda de puertas, la búsqueda de alternativas a donde nos estamos interviniendo. En este sentido, por ejemplo, para mí referentes importantes de este pensamiento crítico pues son gente como Marta Nussbaum, como Paulo Freire, gente que lees y que sabes que te van a ayudar en esa construcción ética de esa sociología como conciencia crítica. El cuarto elemento, el cuarto foco donde la sociología me ha ayudado en este proceso de desarrollo profesional ha sido algo más que tendría que ver con cómo me ha ayudado a mediar entre diferentes saberes de diferentes disciplinas, cómo poder comprender
otras disciplinas de las ciencias sociales, fundamentalmente, que tienen algo que decir al cambio social o a los elementos en los cuales yo he estado interviniendo desde Cáritas. Y desde ahí, en esa mediación de saberes, todo lo que yo he podido desarrollar como gestor, como directivo, como coordinador de proyectos, como responsable de organizaciones, me ha ayudado mucho en esa labor de gestión, en esa labor de organización, en esa labor de formación a muchos tipos de agentes diferentes y en, de alguna manera, intentar incorporar en esa mediación de saberes lo que otras muchas gentes decían y que podían ser trasladadas al ámbito de la intervención social. Y ahora estoy pensando, por ejemplo, cómo me ha aportado personas como Arlie Hochschild en la sociología de las emociones, o cómo me ha aportado gente como, por ejemplo, Saskia Sassen, cuando hablaba de los conceptos de expulsión social, o como de otras disciplinas, por ejemplo, estoy muy interesado en lo que Rebecca Solnit habla de los temas de la esperanza. No viene tanto del marco sociológico, pero realmente sí que creo que hay una teoría sociológica detrás de lo que ella plantea en tema de los marcos de esperanza, cuando estamos intentando, en esa mediación de saberes como sociólogos en una organización, intentar empujar hacia dónde podemos tirar. Y el último foco donde la sociología me ha ayudado mucho a lo largo de todos estos años tiene que ver más con el tema del activismo y la incidencia política. O sea, en qué medida la sociología te ayuda a estar presente en determinados lugares como portavoz de determinadas ideas y poder plantear una cierta influencia en el desarrollo de políticas públicas, el desarrollo de planes estratégicos, el desarrollo de por dónde podrían ir los tiros en determinado tipo de municipios o entornos donde tú has estado trabajando. De alguna manera, intentar no olvidarme nunca de esa parte de formar parte de la sociedad, de la transformación que todos los sociólogos sociales de los cuales he aprendido me han ido transmitiendo como al final como objetivo fundamental de vida, que es conseguir que este lugar donde vivimos pues sea un lugar mucho más habitable, ¿no? Bueno, me gustaría terminar invitando sobre todo a deciros que la sociología es una práctica viva, fuera del marco. Aquí en la facultad es una práctica, bueno, es un conocimiento, pero ahí fuera es donde está el zoológico. Entonces, es una práctica viva que se puede llevar adelante, desde luego, tanto directamente como sociólogo, como unos estudios, unos conocimientos que te van a ayudar en un marco profesional verdaderamente amplio y que de alguna manera yo creo que no tenéis que tener miedo en ningún caso a salir del aula, no necesariamente tenéis todos que estudiar el doctorado o los máster, si puedes trabajar como sociólogo fuera de este marco, no estando siempre en el marco de la universidad, ¿no? Y que de alguna manera vais a poder aportar mucho fuera de la academia, trabajando en barrios, trabajando en ciudades y trabajando en las políticas de desarrollo para construir un mundo un poquito mejor. Bueno, pues creo que me he limitado a mis 10 minutos, mi cuarto de hora, y luego, si queréis, dialogamos un ratillo sobre cosas concretas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por esa inyección de energía y ese cumplimiento increíble del tiempo. Ha sido maravilloso escucharte y verte gestionar el tiempo, las dos cosas. Pues vamos a seguir con César Santos Blázquez. César trabaja en el ámbito de la educación, es licenciado en Ciencias Políticas, Sociología, Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Esto le permite abordar la realidad educativa desde una perspectiva interdisciplinar. Actualmente es jefe de estudios en un centro educativo de la Comunidad de Madrid y a lo largo de su trayectoria ha mantenido un compromiso con el pensamiento crítico y la reflexión sociológica, participando tanto en ámbitos académicos como congresos, como en publicaciones y artículos que abordan temas sociales desde una mirada analítica. Su experiencia en el ámbito educativo, junto con su formación en distintas disciplinas, le permite vincular la práctica docente con los debates contemporáneos sobre sociedad, cultura y política. Su participación en esta mesa redonda va a aportar una visión desde la práctica educativa cotidiana y una sensibilidad hacia los procesos sociales que atraviesan el mundo escolar. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias por la presentación, una presentación demasiado extensa para mi gusto, ¿no? Yo esperaba que fuera una cosa menos. Pero bueno, pues yo lo que vengo aquí a contaros es un poco la realidad que yo he tenido desde que accedí a la función pública y de la manera en la que me ha servido la sociología y me sigue sirviendo
para llevar a cabo las clases y la formación. Bueno, principalmente, ¿para qué me ha servido la sociología? Para analizar el contexto social en el que se mueve el alumnado. Siempre tenemos realidades muy diferentes y hay que entenderlas. Hay otros profesores que van vinculados directamente con una asignatura, con la asignatura que imparten, y olvidan también todo lo que hay alrededor, el contexto social del alumno, el contexto social de la familia, el contexto político, el contexto económico que tenemos actualmente, y eso, pues, si sabes más o menos gestionarlo y más o menos sabes manejarlo, te ayuda también a la hora de enfocar las clases, enfocar la práctica docente y entender a los alumnos. También me ha servido la sociología para llevar a cabo entre los alumnos el pensamiento crítico, que es una cosa que estaba hablando antes, precisamente con mi compañera Isabel, que parece ser, o yo tengo la percepción de que desde hace unos años para acá ya directamente no tenemos crítica, y especialmente en la universidad se ha perdido esa crítica. Antes supuestamente es un templo de conocimiento y ahora resulta que no. Si tú dices una cosa, eres de unos, o si dices otra cosa, pues automáticamente eres de otra persona. Yo soy una persona crítica y el alumnado espero que sea crítico en el futuro y que no se trague o que no se ven o que no compren cualquier discurso con el que puede que no esté de acuerdo. ¿Para qué me ha servido también la sociología? Para tener una mirada interdisciplinar de lo que estoy explicando, sobre todo cuando hablamos yo soy profesor de historia, y cuando hablamos de determinadas etapas históricas que hemos tenido en España, pues siempre va a haber conflicto, incluso si las hablamos a día de hoy. Si hablas de la guerra civil, tienes un problema. Si hablas de la Segunda Guerra Mundial, tienes un problema. Y sobre todo lo que hay que discernir son los procesos históricos como tal y luego la aportación del análisis crítico que como sociólogos debemos de tener también, que es una cosa que los historiadores no tienen. Pues yo creo que los historiadores se basan más en analizar los procesos históricos y de qué manera han influido en la actualidad. Nosotros cogemos parte de lo que ha ocurrido a nivel histórico, porque también forma parte de nuestra formación académica, y posteriormente leemos y analizamos la actualidad y sacamos una lectura crítica de lo que está ocurriendo. También me ha servido para obtener diversas fuentes de información, no solo tener en cuenta la historia, sino también tener en cuenta otras filosofías, otras disciplinas, como la antropología, como la economía, que es demasiado importante a la hora de centrar al alumnado en lo que estamos viendo. Y bueno, poco más os puedo contar, sobre todo porque me ciño demasiado al tiempo y creo que quizá interesa más que luego haya un turno de palabras. Si alguno de vosotros o vosotras tenéis interés por participar en la práctica docente, pues cómo se puede acceder a ella, porque los sociólogos también. O sea, no, si tú eres historiador, te va a resultar más fácil hacer una oposición, pero siendo sociólogo, siendo antropólogo, también se pueden dar clases perfectamente. Y bueno, lo voy a dejar aquí, no me quiero enrollar más, podría hacerlo, pero aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. César ha optado por el clickbait, ¿no? Para que luego le hagamos más preguntas. Muchísimas gracias, César. Pues vamos a seguir con Daniel Padilla. Daniel Padilla Ruiz. Daniel es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con un máster en Estudios Avanzados de Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense, donde actualmente realiza su doctorado en Sociología y Antropología. Es profesor de Sociología del Deporte en la Universidad Europea de Madrid y miembro del Comité de Investigación de Sociología del Deporte de la FES. Su trayectoria ha combinado tanto la investigación como la experiencia profesional en el ámbito deportivo, donde la verdad es que ha desarrollado un desempeño profesional muy plural. Ha sido entrenador de fútbol, académico, técnico deportivo, preparador personal y de deportistas, director deportivo, gerente de instalaciones y consultor en proyectos de innovación y de gestión deportiva. Como veis, su perfil integra tanto el análisis sociológico como la práctica deportiva en sí y aporta una mirada crítica y aplicada sobre las dinámicas sociales que atraviesan el deporte contemporáneo. Así que muchísimas gracias, Daniel. No te preocupes. Hola, ¿me escucháis bien?
Sí. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Mariano por la oportunidad de poder participar en esta interesante reunión intercongresual. Yo vengo a hablar acerca del impacto social que tienen los deportes en la vida social y cómo, bueno, los compañeros han hablado. Guillermo ha hablado de la importancia, ¿no?, de las situaciones de exclusión social y voy a mostrar cómo el deporte en situaciones de exclusión social, en un caso concreto, en este caso, en el caso de los Dragones de Lavapiés, sirve para integrar a personas que estén en riesgo de exclusión. Y por otra parte, el compañero ha hablado acerca del problema que tiene la docencia. Yo di clase en la Universidad Europea de Madrid de Sociología del Deporte, formo parte del comité de investigación y tenemos un... Jesús, no pasa nada. Y tenemos a día de hoy un grave problema de falta de docentes que tengan experiencia y conocimientos en sociología a la hora de impartir los deportes. Entonces, a las personas que estáis estudiando sociología, a las estudiantes y los estudiantes, os recomiendo que tengáis la posibilidad de especializaros en el campo deportivo, porque, como sabéis, tiene un impacto social no solo en lo cotidiano, que es lo que voy a explicar ahora, sino en un aspecto más general, más plural, en el caso de los deportes que tienen un alto impacto social, como son los deportes profesionales, y faltan profesionales que tengan una perspectiva crítica de los deportes, porque cuando tú tratas, por ejemplo, en mi caso, de explicar una perspectiva de género o qué problemas ha habido con las exclusiones étnicas en los deportes o las exclusiones sociales, o explicar el milagro de la meritocracia, como es un milagro más que una realidad, los deportes funcionan como ese discurso que ayuda a fortalecer esa creencia, ¿no? Es verdad que tiene cierto componente meritocrático, que es innegable, pero desde una perspectiva hegemónica se niega mucho la cantidad de exclusiones que se producen. Entonces, en mi universidad en particular, las personas que somos expertas en ciencias sociales y deportes somos muy pocas y se nota un montón que, bueno, de hecho es una de las necesidades que tenemos en el comité de nuestra investigación de la FES, necesidades de tener más profesionales dedicados a este ámbito. Entonces, a las personas que estás estudiando os recomiendo que busquéis esta perspectiva. Y ahora voy a explicar el caso. Gracias. Nada. Yo lo que hemos tratado de explicar en este estudio, hemos hecho un estudio de caso, en este caso 2 lugares, acerca de lo que es el fútbol cotidiano. Normalmente la sociología del deporte está implicada en proyectos macro, es decir, investigaciones de los fenómenos de los hooligans, proyectos identitarios a niveles nacionales y estatales, y nosotros nos hemos centrado en exponer qué impacto tiene en el día a día. Ahí hemos hecho una pequeña definición de lo que es el fútbol cotidiano, que serían esas prácticas deportivas que están cercanas a la vida de las personas. Quien dice el fútbol puede decir cualquier otro deporte, ¿vale? En este caso, para mí, por mi expertise profesional, era más sencillo acudir a este campo de investigación. Hablaba antes con el profesor Machado de Portugal. Nos ha servido como referencia un trabajo muy bueno que se ha hecho en Portugal, en la Universidad de Lisboa, que os lo recomiendo, por la autora Brad Ramallo, Fútbol callejero, que habla precisamente de cómo en una zona que tradicionalmente estaba identificada con violencia y procesos de delincuencia, ha podido resignificarse a través de la construcción de un espacio simbólico deportivo. Siguiente. Bien, es importante que tengamos en cuenta, y esto la sociología y las ciencias sociales en particular, también la antropología, nos da una mirada fundamental para entender las 2 dimensiones en las que entendemos que se reflejan los deportes. Una perspectiva individual, que habla siempre de la autoafirmación, de la necesidad de construir un cuerpo en torno a una serie de valores, y una dimensión colectiva, que es donde también hemos trabajado, sobre todo, no solamente en entornos nacionales y estatales, que es lo más habitual, sino también en entornos locales. Nosotros hemos trabajado en 2 barrios de Madrid, en este caso en el barrio de Vallecas y en el barrio de Lavapiés, para tratar de generar esa especie de vínculos identitarios, no solamente entre el símbolo de pertenencia al club al que defienden, sino también con el espacio urbano. En el caso de Lavapiés, las personas que sois de Madrid sabéis que está sometida a un proceso de gentrificación, ¿no?, y de exclusión bastante importante y de turistificación, y hemos podido identificar cómo los equipos deportivos, no solamente Lavapiés, sino también en el caso de Tarragona, que hemos tenido algún contacto con ellos, con otro equipo de fútbol popular, sirven para reducir un poquito, frenar esa expulsión de la población local, porque al final hemos detectado que funcionan como lugares de arraigo, como sitios de arraigo.
Evidentemente, esto sin los conocimientos de sociología y antropología sería imposible llegar a esta conclusión. Siguiente. Además, hemos visto que en otros lugares en los que hemos trabajado, normalmente los discursos que surgen en torno a las prácticas deportivas, en este caso el fútbol, están muy vinculadas a una masculinidad dominante, una masculinidad heterogénea, agresiva, violenta, y también pueden servir como pues, herramientas justo para lo contrario, ¿no? Con una discursividad diferente. Estos son 3 casos con los que hemos trabajado, Dragones de Lavapiés, como he repetido actualmente, donde afortunadamente por fin las personas trans tienen un derecho para poder participar, porque es una realidad que hemos podido constatar durante el trabajo de campo, que las personas que están transicionando tienen grandes dificultades, no solo por el reconocimiento federativo, sino sobre todo por el estigma social. De hecho, ahora tenemos una investigación abierta con una alumna, afortunadamente, de la universidad, acerca de cómo las personas trans son admitidas en entornos deportivos cotidianos, no en entornos deportivos hegemónicos, que ahí, al tener más capital social, es mucho más sencillo que tengan ese reconocimiento. Bien, la propuesta de intervención que nosotros nos sirvió para ello la sociología, utilizamos diferentes ratios de datos de análisis cuantitativo, como son niveles de renta, porcentaje de personas migrantes, para saber exactamente dónde eran los lugares donde existía más riesgo de exclusión. Sigue, que quiero abreviar. Sigue, por fin, claro. Vale. ¿Qué nos interesa? Bueno, pues sigue la siguiente. Vale. ¿Qué nos interesa aquí? Al margen de las categorías emergentes que aparecían en la otra diapositiva, como lo que tiene que ver con los cuerpos excluidos, hemos podido detectar como en determinadas zonas de Madrid, en este caso, o determinadas zonas de España, como estamos empezando a trabajar, es muy complicado hacer prácticas deportivas, no solo porque no tienen la instalación, sino porque tampoco desde la institución, desde la institucionalidad pública, existen lugares para poder practicar esos deportes. En un proyecto experimental que estamos a ver si nos aprueban, la universidad, queremos, con la problemática que tenemos ahora de la España vaciada, ¿no?, que se está despoblando las zonas rurales, queremos ver si los equipos deportivos, en este caso fútbol o cualquier otra práctica deportiva, como aparece ahí la pelota a mano, el frontón, pues pueden servir como mecanismos de arraigo para procurar que las poblaciones, en este caso sobre todo la juventud, se mantenga en esas poblaciones y se evite la despoblación de los entornos rurales. Y por lo demás, pues nada, lo que me queréis preguntar. Gracias. Pues muchísimas gracias también por lo interesante y por la magnífica gestión también del tiempo. Vamos a pasar a Juan José de Vega Sánchez Pascuala. Juan José es comandante del Ejército de Tierra, ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en el 2001 y tras distintos destinos, en 2019 se incorporó al Centro de Sociología del Ejército de Tierra, tras obtener el máster universitario en técnicas de ayuda a la decisión, con formación en Sociología y Estadística. Ha sido jefe de dicho centro y en la actualidad está destinado en el Ministerio de Defensa, mientras cursa un posgrado en el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, e inicia su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Así que, Juan José, te abro la presentación, sí, ¿verdad? Bueno, la pues, palabra es tuya, gracias. Sí, muchas gracias por la presentación, Clara, y Mariano, muchas gracias también por la invitación a este congreso. Bueno, pues la verdad es que me da mucho gusto estar aquí hoy y mostrar uno de los ámbitos de la sociología que quizás no es muy conocido por todos, que es la sociología militar. Y tiene varias aplicaciones. Primero, porque somos muy poquitos aquí en España en lo que nos dedicamos a ello, y porque muchas veces los trabajos que hacemos, pues, bueno, pues no tienen la divulgación que merecen. Pues como estoy aquí para divulgar lo que es sociología militar, pues mi planteamiento es presentarme a ver quiénes somos, quiénes son estos militares que hacen sociología dentro del ejército, cómo estamos estructurados en el Ministerio de Defensa, si utilizamos alguna metodología especial por la población de estudio que tenemos, ¿no? Quizá la metodología es la que es, pero bueno, quizá tiene ciertas particularidades, y luego qué estudios nos proponen hacer y cuál de ellos incluso se pueden publicar. Pues, si pasa a la siguiente, claro. Bueno, la verdad que para llegar a ser miembros del Centro de Sociología del Ejército de Tierra, bueno, los militares, una vez que tenemos cierta antigüedad, nos piden una cierta especialización. Hay uno de ellos que quieren ser expertos en logística, expertos en operaciones, pero hay un reducido grupo de locos como nosotros que decidimos hacernos expertos en las ciencias sociales.
cursamos un curso previo y hacemos un máster que nos especializa en utilizar estas técnicas, nos da un bagaje sociológico y luego pues, la práctica sociológica la hacemos en el centro de sociología, ahí es donde hacemos prácticamente todo. Estamos integrados en el ejército en una sección que se llama técnicas de apoyo a la decisión. Muchas veces se ponen nombres que no tienen nada que ver con lo que se hace, pero en este caso es perfecto, porque lo que nos piden es hacer, los jefes de los estados mayores de los ejércitos tienen ciertas inquietudes y nos proponen al grupo en el que estamos integrados pues que le demos salida, con rigor metodológico. En estas secciones de técnicas de apoyo a la decisión estamos expertos en sociología, expertos en estadística y expertos en investigación operativa. Estas personas que están ahora mismo tan de moda, que están con la mejora de procesos, la implementación de algoritmos. Muchas veces muchos trabajos que nos proponen es una integración entre las tres personas. Así que, paso al siguiente. La metodología que utilizamos, la verdad es que no, la metodología es metodología. No se pueden cambiar las cosas, pero sí que tenemos unas ciertas particularidades. Normalmente en los estudios que nos proponen hay una parte cualitativa. Muchas veces después de esa parte cualitativa, los generales quieren datos. Bueno, pues llevamos esa cualitativa a cuestionarios y ahí tenemos los porcentajes que quieren. Lo que quizá que particulariza al ejército es la muestra. Soy consciente de que muchas veces para hacer estudios de libro la muestra es fundamental. ¿Cómo accedemos a la población? Es que en el ejército lo tenemos muy sencillo. Como los jefes son los que nos piden hacer esos trabajos, pues ponen todo a nuestra disposición. Imagínense que para unos 70.000 personas que somos en el ejército de tierra, entrevistamos a 3.200 personas para determinados trabajos, un error pequeñísimo. Y lo hacemos con la técnica PAPI, vamos presencial y con papel. 15 personas nos desplazamos en un mes por toda España, por todos los cuarteles de España, a hacer una muestra de libro. Si tiene que haber 20 soldados en un cuartel, 5 capitanes, 4 comandantes, ahí los tenemos, ¿no? Entonces, la inferencia a la población, la verdad es que es muy buena. No solo en el tema cuantitativo, pensemos en el tema cualitativo. Estas muestras estructurales que son tan importantes para hacer el tema cualitativo. Fíjense, cuando nosotros estamos en el ejército, como sabemos, la población de estudio lo controlamos, tenemos ya los grupos de personas muy definidos. Por ejemplo, para hacer un grupo de discusión de libro, esto que son entre 8 y 10 personas, en los que tiene que ser un grupo homogéneo, pero quizá un poco heterogéneo para que haya un poco de discurso, pero no se saturen enseguida, tenemos perfiles definidos. Nunca vamos a apuntar a oficiales, suboficiales y tropa. Esto se asemeja a una gran empresa, los directivos, puestos intermedios y tropa, que nunca estarían juntos. Entre otras cosas porque el grupo de discusión tiene que ser el discurso del grupo y tiene que ser de una forma libre. Pues convocamos de forma diferente. También hay que ver que, por ejemplo, en el ejército, ahora dentro del próximo domingo, que serán el Día de las Fuerzas Armadas, verán aviones, verán gente desfilando, pues es muy diferente el discurso que tienen unidades de combate, que pueden ser estos legionarios, ¿no? Que son tan jaleados, o estos que van con los esquíes. La realidad de cada uno es muy diferente a lo que puede ser un logístico o alguien que tenía tareas administrativas. Ante determinadas cuestiones que se planteen, el discurso va a ser diferente. Y eso los tenemos siempre en cuenta. Incluso piensen en lo que es el ejército que llamamos de Madrid. Muchos cuarteles en Madrid, mucha posibilidad de cambiar de destino. Claro, la persona que esté en Badajoz, o en Cáceres, o en Logroño, el discurso va a ser diferente. Con lo cual, insisto que lo que más nos particulariza a nosotros es el acceso a una muestra pues, en válido, como prácticamente de libro. Pues vamos al siguiente. Con esta metodología lo que nos piden es ¿qué trabajos hacemos? Bueno, primero es asesorar a nuestros jefes en todos los temas de sociología. Pero ahí pueden ver que no se varía mucho a lo que ocurre en otros ámbitos, ¿no? Lo que pasa es que nuestra población objeto son los militares. Existe un estudio, Incidencia de las misiones sobre la vida militar, que está publicado en la RES, la Revista Española de Sociología. Bueno, pues ahí lo que el imaginario colectivo que llamamos es, oye, cuando la gente sale de misión, muchas veces, ¿esto influye en el divorcio de las personas? Bueno, pues hacer el estudio y sacan conclusiones. Me refiero que son como de calado y a partir de eso se pueden crear políticas, se pueden dar reglamentos que influyen directamente en las personas. Piensen que la conciliación familiar también es un tema en todos los ámbitos, en el ejército también. O nos piden, por ejemplo, la creación de instrumentos de medida. ¿Cómo medimos el prestigio de las personas? ¿Cómo medimos el liderazgo? Un liderazgo que se quiere hacer en el ejército, no un liderazgo antiguamente que era de arriba abajo, sino un liderazgo que se llama Mission Command, adaptado a la misión. Crear todos estos instrumentos requiere de un trabajo cualitativo previo, muy importante,
y llevarlo al cuestionario, ¿no? E implementarlo. Y vamos a hacer un caso práctico. Digo un momento, quizás os queda con el tema del prestigio. Cuando se analiza el prestigio, pasamos al siguiente, no teníamos ni idea. Primero hay que definir el constructo. ¿Qué es prestigio? Pues un trabajo cualitativo. ¿De qué está compuesto el prestigio? ¿Tiene dimensiones? ¿Definimos estas dimensiones? ¿Y cómo lo llevamos al cuestionario? Bueno, llegamos a la conclusión de que el prestigio es una cosa que es muy difícil de construir con el tiempo, pero se pierde muy fácilmente. Y está compuesto, piensen en los jefes que tenemos actualmente, ¿no? Se piensa en el prestigio del jefe. ¿Quién tiene prestigio? Se llegó a la conclusión en el ejército que tenía prestigio aquel que tiene una competencia profesional, es decir, que conoce las normas, que no solo las conoce, los procedimientos, y es capaz de adaptarse a ellos, que tiene un buen trato con el personal, no que sepa los nombres y apellidos, sino que sepa un poco más pues, qué le pasa en su vida personal, que sea ejemplaridad, es decir, que no vaya a mandar algo que no sienta, que no hiciera él mismo. Esa capacidad de liderazgo, de influir en el subordinado para que le acompañe en las situaciones y que no pierda los nervios en estas situaciones difíciles. Bueno, pues hizo el cuestionario, se implementó, pasa claro el siguiente, y se hizo una prueba piloto, lo que ponen en los libros, se hizo el cuestionario, se crearon una serie de ítems, hasta 16 ítems, se hizo un análisis multivariante y conseguimos reducirlo hasta el final. Bueno, quiero concluir, no me quiero extender mucho más. Animaos a que dentro del mundo civil podéis acceder quizá al ejército como reservistas voluntarios, es un periodo de formación, dura aproximadamente 15 días y podéis tener contacto, ojalá en el futuro, con nosotros. También la última diapositiva, Clara. Hacemos un congreso cada 2 años. Se inauguró en el 2022, 2024 y el próximo está planteado para el 2026. Se hace en Toledo. Estamos en el periodo de bonanza, ¿no? Estamos con cifras cada vez mejores. Entonces os animo a que allá después del verano que viene presentéis vuestros trabajos, habrá una temática, siempre cualquier trabajo se puede englobar en una de las temáticas y nada, pues nosotros encantados de recibiros y de contar con vuestra presencia. Lo último, un apunte, lo que ven ahí es el escudo de sociología, es del ejército, ¿no? Los militares vamos con muchos escudos, muchas cosas, pues es el tener un poquito. Aquí hay 2 compañeros míos que también están en el centro. Es un timón, ¿no? No sabes por dónde va hasta que llega la antorcha de la sociología y da un poco de luz de los que vienen de la oscuridad. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Cuando has dicho que os ponéis en un avión y os vais a hacer trabajo de campo, creo que has despertado una envidia insana aquí en parte de la audiencia. Muchísimas gracias. Seguro que luego nos puedes contar más cosas. Pues vamos a pasar a Isabel López Montejano. Isabel es socióloga clínica, es psicoterapeuta Gestalt y coach personal. Dirige Congruentia, una consultoría dedicada a la salud emocional y al desarrollo personal. Tiene más de 20 años de experiencia en la atención clínica, donde combina la práctica presencial en Guadalajara, en España, también con sesiones a nivel internacional que hace de manera online. Además de su labor terapéutica, investiga y escribe sobre depredación emocional y sus efectos sociales. Es autora de varios libros, entre ellos Cómo gestionar en tu vida a los depredadores emocionales y Sociologando. En su trabajo quiere ayudar a las personas a ser conscientes de dónde estamos y para así poder ser un poco más libres, que es digamos, un principio de liberación de la sociología crítica fundamental. Así que muchas gracias por acompañarnos, Isabel, la palabra es tuya. Pues está. Vale, pues voy a intentar también ser breve, pasar es la ponencia, esa es. Y bueno, principalmente yo os quiero trasladar, estamos viendo que la sociología tiene campos enormes y es muy amplia, es decir, se puede hacer su práctica en pues, todos los foros que estamos viendo, desde la educación, el ejército, el deporte, pásame. Y una de las áreas que lleva relativamente poco tiempo, porque empezó en los años 80 en Francia, es lo que es la sociología clínica. Yo llevo siendo socióloga clínica pues casi antes de que supiera que existía la sociología clínica. Y os voy a contar un poco al margen de esto.
después de licenciarme, andaba como un poco perdida. ¿Dónde puede trabajar un sociólogo? Empezó a llegar a España el coaching. Os estoy hablando del año 2004-2005. Y digo, pues me voy a formar en coaching. Y en la formación de coaching me empecé a dar cuenta de que la gente que me contaba, o sea, los que se suponen que eran profesionales del coaching, yo estaba diciendo, ¿pero qué me estás contando? Si yo todo eso lo he aprendido en mi carrera de sociología. Entonces ahí me di cuenta también de que tenemos una parte en la sociología que yo creo que no lo ponemos en práctica. Yo empecé a ponerlo en práctica pues desde que al principio dices, bueno, pues socióloga o coach, las dos cosas. Me di cuenta de que no me estaban enseñando nada nuevo. Y ahí empecé con la práctica de la sociología clínica. Y claro, ya empecé también a estudiar más en profundidad el tema de lo que es la sociología clínica, que llegó a mi vida casi de casualidad. Entonces ya os digo que empezó pues, por los años 80, sobre todo un referente es Vicente Golegat, otro referente aquí en España es Fernando Izaguirre, que además pues hemos hecho cursos aquí, también hay una compañera, tenemos ahí nuestro grupo, otra compañera, ¿verdad?, de sociología clínica, y yo creo que va avanzando, pero va avanzando muy poco. Entonces, claro, cuando Mariano me invitó, digo, pues maravilla, porque creo que esta rama de la sociología está como todavía muy oculta, muy silenciada, y puede abrir muchas expectativas, sobre todo cuando yo recuerdo que terminé la licenciatura, lo que os he dicho, y dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Me meto a la educación, vi un montón que luego ya hablaré con él, vi un montón de cortapisas para poder ser profesora de sociología, que hay otras carreras que simplemente vas rodando. Intentas en la empresa privada y en la empresa privada pues, también es bastante complicado. Ahora no tanto, porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos el marketing, hay mucha gente en recursos humanos. Sin embargo, yo creo que a día de hoy, un poco estando ahí en el tema, hace poco viene también en primavera, la gente termina su grado y se sigue preguntando, ¿y ahora qué? Entonces, de ahí la importancia de difundir la sociología a nivel general y de difundir la práctica de la sociología clínica. ¿Qué es en sí la sociología clínica? Bien, pues la sociología clínica es sobre todo ese acercamiento que va a tener el sociólogo y todos los conocimientos que adquirimos a lo largo de la carrera de sociología, que no son pocos, que tienen un amplio abanico, todos esos conocimientos los vamos a poner al servicio de la persona, al servicio del individuo o incluso al servicio del grupo. Pasamos a la siguiente. Entonces ya empezamos a hablar de la sociología como práctica de acompañamiento y cambio. La mayoría de vosotros, vamos, yo creo que ya todos sabemos lo que es el coaching. Es que cuando yo empecé, mucha gente no sabía ni lo que era el coaching. Ahora ya incluso hay máster de coaching y desarrollo personal. Coaching y cambio van de la mano. Y yo me he dado cuenta de que sociología y cambio también van de la mano. Y ese acompañamiento, esos saberes que tenemos el sociólogo, lo podemos poner tanto a nivel de deporte como a nivel, o sea, todos los niveles que hemos estado, a nivel militar, a nivel clase, también, ¿por qué no?, a nivel individual en un despacho, que esa es la sociología clínica. Y eso es sobre todo mi hincapié. Cuando alguien salga pueda decir, me pongo mi despacho de forma liberal. Igual
que cuando alguien termina ahora mismo es diferente, pero antes cuando alguien terminaba su licenciatura en psicología podía poner su consulta de psicología, o cuando terminaba derecho podía poner su despacho de derecho. Ahora va habiendo variaciones porque tienes que hacer el máster y tal, pero bueno, a la definitiva viene a ser lo mismo. Entonces ese hueco que hay de termino mi carrera de sociología y no puedo poner mi despacho, porque si yo pongo mi despacho, ¿para qué es? ¿Para hacer un análisis de mercado o para hacer una investigación más exhaustiva? Yo ya no me puedo poner simplemente en una mesa y atender a la gente. Necesito una serie de recursos económicos que están fuera de la mayoría de las personas, sobre todo la gente joven que termina, que sin embargo con la sociología clínica sí que puedes poner tu despacho y sí puedes atender tanto a individuos como a personas, a través de ese acompañamiento y ese cambio. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos y las áreas de actuación? Claro, los objetivos del sociólogo clínico, perfectamente estamos hablando de mediación, de orientación, de resolución de conflictos. Os he estado hablando de individuos, pero también podemos actuar en grupos y en organizaciones. Individuos es como, o sea, a nivel individual es lo más sencillo. Pones tu despacho y a nivel individual, porque claro, porque ya para grupos y organizaciones muchas veces tienes que tener un contexto social, que hay muchas personas que no, que terminan su formación y no tienen un contexto social que les arropen y les puedan introducir en determinados grupos o determinadas organizaciones. Entonces, claro, la actuación en el individuo es básico. ¿Qué herramientas tenemos el sociólogo clínico? Pues tenemos, por ejemplo, el Teatro Forum, que sería para grupos, pero luego ya, pues aquí ha salido también el tipo de la entrevista en profundidad, los relatos de vida, la escucha activa, el teatro de intervención. Es decir, si es que a la definitiva es trasladar lo macro a lo micro. A la definitiva es ese conocimiento que yo pueda tener al hacer un estudio sociológico, lo voy a hacer con esa persona que tengo enfrente de mí, que me está hablando de que tiene un problema en su contexto laboral. Entonces, aquí os pongo también que la sociología pues es multidisciplinar y sobre todo se basa en el fenómeno, en la persona que tengo enfrente. Por ejemplo, yo en mi consulta, cuando tengo la verdad es que en mi consulta vivo en Guadalajara, por suerte, llevo 20 años y entonces digo por suerte porque ya me conocen como persona. Tengo mi placa en la puerta socióloga, pero ya casi vienen a mí como Isabel, porque es muy difícil cuando estás prácticamente sola difundir lo que estás haciendo. Entonces, bueno, pues lo que más me conocen es como psicoterapeuta, la verdad. Que al final pues tengo varios conocimientos de varias, de Gestalt, análisis transaccional, de diferentes psicoterapias. Pero también mucha gente ya cada vez más sí que va sabiendo lo que es la sociología clínica. Entonces, ahora os pongo ahí un caso de intervención. Acoso laboral en el trabajo, que cada vez, lo que decía antes, por suerte unos lo van diciendo a otros y van viendo que así se resuelve ese caso. Hay gente, claro, está mal en el trabajo, está muy bien en el trabajo, le están acosando, pero dice, pero a mí no me pasa nada para ir a un psicólogo. Yo no quiero ir a un psicólogo, yo lo que necesito es resolver esta situación de conflicto que me está arruinando la vida. Entonces, bueno, pues ahí lo que os digo de la soledad de que hay muy poca gente y lo bueno que en Guadalajara, bueno, pues me derivan a mí como persona. ¿Qué vemos? Pues ahí muchas veces también con muñequitos
que cada vez lo utilizan más psicólogos, en coaching también. Esa persona se te está abriendo y casi a nivel militar, como cuando despliegas los soldaditos y vas viendo cómo voy metiendo por aquí, solucionando por allí, pues la persona te va contando su historia de vida, su relato de vida, y a través, como si dijéramos, poner ese teatro de intervención sobre la mesa, la persona desde arriba, lo que yo siempre digo, ese cambio de mirada, puede ver esa estrategia que al estar ahí dentro y además sufriendo el acoso laboral, pues es imposible verlo. Entonces, desde este trabajo de sociología clínica, la persona empieza a verlo y empezamos a desarrollar. La misma persona muchas veces está viendo desde arriba el movimiento que puede hacer, qué ocurre, qué no ocurre, dónde está realmente la persona que está interviniendo, porque muchas veces está oculta, y entre los dos lo vamos sacando. Es un trabajo, hablamos de acompañamiento, yo nunca hablo de técnicas de patología, tampoco hablo nunca de temas mentales, todos son emocionales, es decir, vamos a ir también diferenciándonos, porque he tenido siempre, claro, tantos años, pues pasan tantas cosas. Con el tema de los psicólogos, que si te metes, que si no. Entonces, bueno, pues también al cabo del tiempo he ido también perfeccionando mi propia técnica y haciendo como un poco ese mix entre psicoterapia, sociología clínica y coaching. Pero que es súper efectivo y además la sociedad que se está psicologizando, hace falta ese nicho de mercado, que la gente sepa dónde acudir para resolver sus conflictos emocionales, no mentales, y sobre todo esa mediación que no esté solo en manos de los abogados o de los trabajadores sociales, para que también a través de esa mediación y ese saber del sociólogo que le ponga a su servicio, resolver esa situación en su vida. Y ese es el trabajo del sociólogo clínico. Quiero terminar y que luego ya me hagáis preguntas también, pero no quiero dejar de decir la importancia de un colegio. Fijaros, con todo lo que estamos aquí hablando de el amplio abanico del sociólogo, creo que debería de haber, por ahí asociaciones, está el CES, hay movimientos, pero no hay un colegio exclusivamente de sociología. Y ahora mismo cada vez va a menos y cada vez están metiendo más cosas aquí en el Colegio de Madrid. Antes era sociología y políticas, ahora también es ciencias de la administración y relaciones internacionales. ¿Qué va a ser? O sea, al final la sociología se queda ahí más pequeñita, y ese nicho tan importante para prestar, que nosotros siempre estamos en la transformación social, vamos a hacer esa transformación social a través del individuo y expandir al grupo, pero tener en cuenta también el individuo. Y bueno, ya termino poniendo como este titular de que nos hace falta un colegio exclusivamente para nuestra profesión de sociólogos, sin más. Y ya luego me preguntáis. Pues muchísimas gracias, Isabel, también muy interesante. Gracias por compartirlo. Vamos a cerrar la sesión de hoy con Cristian Soler Roca. Cristian es sociólogo e investigador predoctoral en la Universidad de Alicante, donde desarrolla su tesis sobre los trastornos de la conducta alimentaria desde una perspectiva sociológica. Actualmente trabaja como técnico especialista en calidad e innovación en la Universidad de Murcia. Su trayectoria abarca una pluralidad de experiencias, como es la investigación sanitaria en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica en la Comunidad Valenciana, FISABIO, en el Hospital Universitario de Vinalopó, donde trabajó como técnico de investigación a cargos de tareas estadísticas, asesoramiento metodológico y análisis de los determinantes sociales de la salud. También ha sido profesional independiente, asesorando e investigando en proyectos médicos, y ha trabajado en la elaboración de planes municipales de salud y también en consultoras como Idealab.
Actualmente su interés académico se centra en la sociología de la salud y los determinantes sociales del bienestar. Pues muchísimas gracias. Bueno, lo primero, gracias por invitarme a esta mesa redonda, donde me siento muy pequeño al lado de todos estos profesionales que tienen muchos más años de experiencia que yo y en los ámbitos de referencia cada uno del suyo. Bueno, yo me siento más de esta parte de la sala, que parece más estudiante que esta. A esta no le puedo enseñar nada, a esta le puedo enseñar poco, por la experiencia. Yo realmente llevo muy poco en el mercado laboral después de terminar la carrera. Termino la carrera en 2021, me meto directamente al máster, termino en 2022, o sea que llevo 3 años en el mercado laboral realmente, o al menos buscando de sociología. Ya de antes hacía algo. Entonces yo vengo más bien a contaros, vista a 3 años después de terminar de estudiar, qué me ha ido pasando, dónde he ido trabajando y si os puede servir de algo, perfecto. Vengo de Orihuela, entre Alicante y Murcia. También vengo a desmontar un poco lo que se parecía que había por ahí en la mente de si quieres trabajar de sociología o te vas a Madrid o te vas a Barcelona. Por allí he ido encontrando cosas, de momento, al menos. Y bueno, hice el grado en Sociología en la UA y un máster en Innovación Social. Cuando estoy terminando, bueno, realmente tenía terminado el máster, entregado el TFM y todo, y bueno, me voy a hacer unas prácticas extracurriculares que me permitía en Cruz Roja. Yo creo que fue el primer mes, y ya me llamaron del Servicio de Empleo de la Comunidad Valenciana, en Labora, por estar en garantía juvenil, en paro y tal, desde un programa de empleo para el fomento del empleo en personas con estudios superiores que no hayan tenido experiencia previa en su especialidad. Y me comentan que es para trabajar en FISABIO, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica en la Comunidad Valenciana. El FISABIO es una fundación que se dedica a subvencionar prácticamente los proyectos que hay por hospitales y por universidades en relación al ámbito sanitario y en muchos casos, como fue el mío, lo que hacen es contratar a un técnico de investigación, cada uno con su especialidad, para destinarlo a algún grupo de investigación de otras instituciones que necesita pues a una persona. A mí me contratan como técnico de investigación sociólogo y me destinan al Hospital del Vinalopó, al Hospital Universitario del Vinalopó en Elche. Me incluyen en el servicio de investigación y docencia médica y yo la verdad no sabía qué me esperaba dentro de un hospital como sociólogo, no veía ni por dónde iba. Me comentan que es un proyecto de ciencia abierta. La ciencia abierta, bueno, pues es un paradigma en la ciencia que lleva unos cuantos años y que intenta que todos los recursos, herramientas y datos que se hace desde la parte de las investigaciones pueda estar en abierto, en disposición a todo, que se pueda replicar, que haya calidad del dato. Y bueno, nuestro proyecto en concreto era el hospital. Sabemos que los investigadores del hospital tienen necesidades de análisis cuantitativo porque en medicina, en enfermería, aunque tengan una asignatura, pues después llegan aquí y los vemos bastante perdidos. Entonces nosotros les ofrecemos un servicio, que éramos yo y mi compañera, os va a ayudar con vuestros proyectos, pues asesorábamos en tema metodológico, depurábamos bases de datos, hacíamos el plan de investigación de datos, análisis de datos, las bases tienen muchos datos, los hospitales tienen muchos datos, la mayoría fatales. Lo que más me impresionó es que el hospital era capaz de revivir a gente, había gente con fecha de muerte y volvían a alguna sesión de algo. Estaban haciendo diálisis después de muertos. Era increíble. Entonces, pues bueno, nosotros estábamos allí depurando datos, intentando ver todo lo que pasaba por allí, asesorando. Si los sacabas a la mayoría de gente de ciencias de la salud así muy puros, si los sacabas de frecuencias medias y medianas, se estaban perdiendo. Pues bueno, nosotros veníamos a cubrir ese hueco. A cambio, nosotros te estamos cubriendo ese hueco, pero tienes que trabajar desde la ciencia abierta. Todo esto, nosotros te hacemos el plan de explotación de datos
y nuestros datos que hagamos después se tienen que colgar en repositorios en abierto, como era el caso que era en Zotero, para que después esos datos se puedan utilizar en cualquier otra investigación. ¿Por qué buscar un sociólogo? ¿Podrían haber buscado un estadístico simplemente? Bueno, el jefe del servicio, Antonio Martínez Lorente, estaba bastante sensibilizado con el tema de los determinantes sociales de la salud y sabía que un sociólogo le podía cubrir ambas partes, ayudar a los médicos y enfermeros a hacer análisis de datos y a la vez sensibilizar a todos ellos con que incluyeran temas de determinantes sociales de la salud. Si ya los datos están mal, imagínate los sociales. Cuando intentabas meter en alguna investigación la renta, tenías la clasificación en dos: menos de 18.000 euros de renta bruta anual o más de 18.000. Menos de 18.000 lo llamaban pobres y los demás no pobres. Entonces, pues bueno, había que sensibilizar mucho en aquel hospital, y yo creo que en todos, porque la calidad del dato me consta que en otros hospitales era incluso mucho más baja, que desde el ministerio se habían dado proyectos allí por el tema de que tenían mucha calidad del dato. Pues no quiero imaginarme en otros sitios. Al final estabas asesorando, hacías algunos cuestionarios, y de las partes que me siento orgulloso es que donde conseguía sensibilizar, pues bueno, a partir de ahora vamos a estar viendo de verdad pues variables sociales, y conforme entran les pasamos un cuestionario que no va a ser el mejor del mundo, pero al menos vamos a coger 6 o 7 variables que creamos que puedan incidir en la mortalidad, en la supervivencia o en la salud de estas personas. Estuve trabajando allí un año hasta que se acababa mi contrato. Desde el servicio se intentó que Fisabio diera más financiación, pero no había más financiación, así que me tenía que ir. ¿Qué pasó? Que realmente habíamos creado una necesidad. Le habíamos dado un servicio a los médicos que vieron las puertas abiertas con eso, y ahora se lo quitaban. Entonces, a nivel privado, desde algunos médicos, sobre todo desde el servicio de nefrología, querían que siguiera ayudando en las investigaciones. Ahí es cuando me pasé a trabajar lo mismo que estaba haciendo, pero desde lo que se llama freelance, que no es más que ser independiente o ser un autónomo trabajando para otra gente. Entonces querían que siguiera con los proyectos, y allí seguí haciendo pues principalmente un análisis de supervivencia en el tema de la nefrología en diálisis. Estuve ayudando en ello, se terminó ya el proyecto. La persona de referencia, la directora del servicio, lo bueno es que ahora es presidenta de la Asociación Valenciana de Nefrología y quiere seguir contando con mi servicio, y si no, con más gente de estadística, porque nota que les hace falta. Y ahora puede coordinar más, y ese cuestionario que no se pase solo en el hospital, sino que ese cuestionario con variables sociales pueda ir quizás en más hospitales y poder hacer unos estudios un poco más grandes. Hasta ahí la parte más centrada en el sistema sanitario. Termino ahí. Bueno, realmente mientras estaba trabajando ahí ya me acabo contactando con otra persona que lleva una consultoría de innovación social a nivel local allí en mi comarca, en la Vega Baja. Buscaba un sociólogo que hiciera planes de salud. Venía del hospital y a él le cuadraba perfectamente yo como sociólogo haciendo planes de salud para distintos ayuntamientos. Los planes de salud comunitaria que hacíamos eran las estrategias que los ayuntamientos iban a tener en materia de salud pues en los siguientes 4 o 6 años, dependía del ayuntamiento. Parece a veces que los trabajos que haces durante la carrera es trabajo de investigación y ya está. Realmente yo los planes de salud de los ayuntamientos los tomaba como trabajos de clase. Lo que tenías que hacer era un estado de la cuestión, ver cómo está el municipio, sacas unos cuantos datos de población, de demografía, de nivel socioeconómico. Hacíamos mapas de activos en salud, que eso lo empecé a aprender allí, algún DAFO. De ahí pasabas a hacer una metodología, normalmente mixta, hacías encuestas y hacías participación ciudadana. Te dedicabas a hacer el trabajo de campo, y es que vas haciendo todos los pasos que vas haciendo durante un trabajo de investigación que estás haciendo en la universidad. Hacías tu trabajo de campo, te dedicabas tú solo a hacer tu encuesta, era algo duro.
De ahí sacabas las necesidades y las posibles líneas de actuación que podías llevar y todo eso lo llevabas a una mesa interseccional de salud. Allí tienes a los directores de departamentos de salud, tienes a los concejales, tienes a los sindicatos, tienes incluso, depende de cuáles, a los de la farmacia o a los fisioterapeutas que hay por allí. Y les llevabas y les decías, vale, esta imagen es la que he sacado de vuestro municipio, tanto con datos secundarios como con datos primarios que me ha ido dando la gente. Estas son las posibles líneas de actuación. Vamos a debatirlo, vamos a ver cómo lo veis, vamos a ver qué creéis que podéis hacer, qué creéis que no. Y bueno, pues se montaban allí los grupos de discusión y se acababa haciendo un informe final y bueno, también elaborábamos claramente indicadores de evaluación de impacto para ver que después de 4 años se han hecho las actuaciones que se preveían y si han tenido impacto o no lo han tenido. Y bueno, hasta ahí la parte más socióloga de mis trabajos. Termino de trabajar porque al final estos planes van por convocatorias, los acabas, diciembre se acaba el trabajo y me dice mi jefe, hemos trabajado muy a gusto, pero hasta el agosto que viene no te puedo volver a llamar. ¿Qué pasó? Este agosto me ha llamado, lo que pasa es que ya estaba trabajando en otro lado. Y entonces digo, bueno, al paro a ver dónde acabo. Y en menos de 20 días yo creo que me llamaron de la Universidad de Murcia de una oposición que había hecho mientras estaba en el máster. Es el trabajo posiblemente de todos los que he dicho que menos tiene que ver con sociología, pero si te pones, poco a poco le vas sacando la sociología o, por ejemplo, o por lo menos el utilizar el análisis de datos y la estadística, que a mí es una de las partes que más me gusta, el cuantitativo de mi carrera. Yo ahora estoy como técnico de calidad e innovación en la Universidad de Murcia. Estoy adscrito a innovación, pero conforme entro al servicio, alguien de calidad me pregunta por qué soy, le digo que soy sociólogo y dice, entonces tú sabes de estadística. Digo, sí, dice, ¿utilizas SPSS? Y digo, sí, yo he estado todo el rato haciendo esto. Y dice, pues tienes que ayudarnos a nosotros y tienes que venirte con nosotros porque nosotros lo único que hacemos, bueno, ellos son calidad, hacen la evaluación docente, lo típico de las encuestas que le pasan al alumnado sobre qué opinan de sus profesores. Pues llegaba a un equipo que ellos se quedan en hacer pues un análisis descriptivo. Frecuencias, volvemos a lo mismo, frecuencias, medias, medianas, algún cuartil. Y después todo el otro análisis, en cuanto se complicaba un poco, tenían que externalizarlo fuera. Llegaron y dijeron, pero tú sabes hacer análisis multivariante, sabes hacer análisis discriminatorio, ANOVA, regresiones. Sí, pues ya está, pues al menos pues le he solucionado a ellos una cosa y yo me entretengo haciendo estadística, que es lo que me entretiene. Entonces, pues mira, ya hemos metido algo de mis conocimientos por ahí. Y después en innovación es innovación docente. A lo que nos dedicamos es a intentar ayudar al profesorado a darle los recursos que necesiten para probar otras metodologías de enseñanza que no se queden solo en la clase magistral. Yo soy el encargado del laboratorio de innovación allí, del laboratorio de innovación docente, donde tenemos distintos recursos para estos profesores. Tenemos desde impresoras 3D, juegos para la utilización de la gamificación en clase, gafas de realidad virtual, cámaras 360, tabletas gráficas y a lo que más me entretiene dedicarme, que tenemos 2 escape rooms. He acabado, no sé cómo, siendo un funcionario que es Game Master de escape rooms. Entonces, ahí realmente cuando lo ves, dices, ¿qué hago yo aquí? Realmente estás trabajando una microsociología, un análisis de los grupos cada vez que entras, con los que trabajas la gestión del tiempo, la comunicación, todas las dinámicas que hay dentro de un grupo y ¿qué es lo que pretende? Los escape room de forma didáctica pretenden tocar todos esos puntos, fomentar la creatividad y cuando acabas hablando con ellos y dices, ¿cómo habéis empezado? Pues tal, estábamos todos a lo mismo, cuando habían varios, y poco a poco le vas diciendo, ¿y cuando habéis separado? ¿Y cómo habéis trabajado? ¿Y quién llevaba el liderazgo? Y entonces ahí puedes descifrar cómo trabaja ese grupo o en otros casos no se hace solo a alumnos, se hace a profesores y se hace a trabajadores administrativos como nosotros y se han hecho competiciones del escape room solo para fomentar el grupo dentro de los servicios, para ver cómo trabajan, para ver las debilidades de cada uno, quién puede llevar cada rol
y bueno, al final es meter una microsociología también en ello. Conclusiones, me he apuntado 4 por aquí. Si me preguntáis qué he utilizado más de la carrera después de salir de ello, análisis de datos cuantitativos, un poco cualitativo y participación social. Es mi experiencia, no es la de todos los que hemos salido. Apuntarse a garantía juvenil cuando salgáis y estéis en paro, porque a mí cuando me llamaron de esto de Fisabio me dijeron es muy posible que entre, porque por obligación tenemos que hacer 3 entrevistas, pero solo hay 2 sociólogos apuntados a garantía juvenil. Se lo dije a un compañero mío y le dije, ¿pero tú no estás en esto? No, se apuntó y al año siguiente le llamaron y le pasó lo mismo, solo habían 2, otra vez. Así que, bueno, un consejo. Imagino que aquí igualmente, en vez del Servicio Valenciano de Empleo que se elabora, pues habrá uno de la comunidad. Hacer valer la sociología donde estéis trabajando y habrá más sociología que cuando entrasteis. Yo sí me siento orgulloso de algo, es de haber dejado esa pizca de sociología por el hospital y que, bueno, en las siguientes investigaciones no todo sea el fósforo, el potasio y la tensión. Y decir que también se puede trabajar de sociólogo fuera de Madrid y Barcelona, que era esa imagen que teníamos en la carrera en Alicante. Por apuntar algo, yo he trabajado de eso y mi experiencia es muy distinta a la de mis compañeros, pero sí que dices, bueno, es una persona, no. Tampoco te digo que sea lo más fácil del mundo encontrar trabajo de sociología, pero muchos de mi carrera, yo ahora vengo de Orihuela, me he quedado en el piso de 2 sociólogos que acabaron conmigo la carrera. Uno está trabajando en la AIREF, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, como sociólogo haciendo análisis cualitativo. La otra chica está trabajando en YouGov, haciendo estudios sociales y de opinión. Tengo amigos trabajando en Fisabio, tengo amigos trabajando en agencias locales de innovación social, tengo amigos trabajando en consultorías de innovación social, alguno ha trabajado en el Instituto del Juguete y como sociólogo. Así que las salidas son muy distintas, hay que buscarlas bastante, pero a verlas las hay. Y si os metéis en algo que parece que no es sociología, buscarle la sociología y hacer que allí valoren la sociología. Y poco a poco meteréis más de lo vuestro dentro de ese trabajo. Y bueno, hasta ahí lo que yo os puedo contar. Pues muchísimas gracias, Cristian, ha sido súper interesante también. Pues abrimos las palabras a vosotros y a vosotras, a las preguntas que queráis hacer a las personas que nos han acompañado esta mañana. ¿Alguna aclaración? Compartir también, debatir o incluso en la propia mesa si tenéis alguna pregunta. Luis. Perdona, disculpa, Ana, no te veas. No, Ana, por supuesto, no, por supuesto. Pues Ana y luego Luis, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Ha sido una mesa fantástica. Voy a centrarme en 2 preguntas, aunque podría estar hablando mucho más. Y como lo primero es la salud, pues quiero empezar por la de sociología clínica, además que aquí estamos 3 de las que componemos el grupo de España. Y bueno, pues comentar que desde 2023 España ya se consolidó como el primer y el mayor país del mundo en consumo de ansiolíticos y antidepresivos, seguido por Bélgica y Portugal en Europa. Entonces tenemos un problema que de esa forma se refleja. Los psicólogos dicen que hay falta de psicólogos y creo que estaremos de acuerdo en que hay una necesidad. Entonces, ¿cómo podríamos cubrir esas necesidades clínicas? Y creo que a futuro deberíamos, como otros países mucho más avanzados en esto, incluir la sociología dentro del Sistema Nacional de Salud, que es una versión mucho más clínica, más allá de la otra práctica de historias de vida que Marisol ha aplicado en el ámbito penitenciario.
Entonces, bueno, pues a través de tu práctica quería oír más comentarios. Y la segunda cuestión va para Daniel Padilla. Bueno, por mi experiencia y viajes, conozco, por ejemplo, el caso de la fundación del Everton en Liverpool, y supongo que sabes que en parte se creó para sacar a la juventud de la droga. Entonces, quería saber si hay más casos en España o en otras partes que hayan influido en eso, y obviamente en este caso también está relacionado con la defensa, porque en España pues hay un ataque, ¿no?, en cuestión de narcotráfico. Entonces, bueno, pues si queréis comentar algo más, quería saber un poco eso, ¿no? Cómo a través de un fútbol callejero se podría usar como herramienta para solucionar otras problemáticas sociales. Gracias. Si os parece, recogemos también la pregunta de Luis y luego me respondéis. Nada, yo igualmente daros la enhorabuena, he disfrutado muchísimo y bueno, tendría para debatir, tomar una cerveza con muchísimas personas, pero bueno, simplemente una pequeña duda que tengo con Juan José de Vega, ¿no? Bueno, en cualitativo, en el ámbito de la empresa suele haber muchos reunioneros cuando hace cualitativo, o sea, gente que va a las mismas reuniones, a los mismos grupos. Y entonces entiendo que la investigación que hacéis con militares puede ocurrir, ¿no? Con lo cual el discurso pueda saturar demasiado. Gracias. Vale, pues muchas gracias. Responden y luego seguimos con las preguntas. Gracias. Efectivamente, la sociedad, en cuanto que vemos un poquito los datos de salud mental, están desbordados. O sea, vivimos una sociedad mentalmente enferma. Y ya dicho esto, fijaros, en los hospitales, por ejemplo, o en la sanidad, hay trabajadores sociales. Los trabajadores sociales tienen su propio colegio. Me puedo cansar con el colegio porque es como el principio para que después se abra todo. Los trabajadores sociales tienen su propio colegio, tienen su propio nicho y su propio ámbito de actuación. En todos los hospitales, por ejemplo, hay trabajadores sociales. ¿Por qué no hay sociólogos? Psicólogos, claro, también. O sea, el colegio de psicólogos es como que se ha espabilado muchísimo, y cuando yo venía aquí, que está ahí la de psicología y aquí la de sociología, la nota de entrada era parecida. Y incluso en aquella época también estudiar psicología era como que algo te pasaba. O sea, estudias psicología porque algo te pasa, en lugar de para el terapeuta te vas a la facultad. Entonces casi tenía más prestigio la sociología que la psicología. ¿Qué ha pasado? Se ha espabilado más, por hablar coloquialmente, el colegio de psicólogos que el colegio de sociólogos, que como he dicho antes, vamos a menos. De tal manera que no tenemos a nadie que nos defienda para poder estar en hospitales o en el ámbito sanitario. Y sería un factor importantísimo como prevención. Es decir, el sociólogo clínico, a través de esa prevención, qué te pasa, qué no te pasa, lo que os he contado antes, puede cortar esta sangría de enfermedad mental, puede cortarlo perfectamente trabajando esos síntomas emocionales y ese malestar emocional que cada vez también, si vemos datos, está más alarmante, pues a nivel de acoso laboral, acoso escolar y acoso pues incluso sexual o familiar. Entonces, te agradezco la pregunta, porque ahí puedo un poco también darle un poco más de forma a mi intervención en la incluso urgencia y poder de alguna manera presionar también desde la facultad y desde
pues desde diferentes ámbitos que tengan más fuerza para que la sociología clínica vaya avanzando, porque es que creo que es indispensable para cortar todos esos datos alarmantes que, por una parte, también en mi parte de socióloga crítica dudo hasta qué punto les puede interesar a un Estado, pues gente enferma mental, siempre se les puede controlar mejor. Bueno, ahí estamos los sociólogos clínicos, que yo creo que deberíamos de meter esa cuña. Gracias, Ana. Muchas gracias, Isabel. Vale, ¿cómo es tu nombre? Ana, muchas gracias por la pregunta. Fíjate, sucede una cosa en lo que has dicho. Es verdad que hay un montón de fundaciones de equipos de primera división. Tienen la Fundación del Real Madrid, la Fundación del Estudiantes, la Fundación del Rayo Vallecano, que tienen esa perspectiva social y que funciona bien. Hay clubes callejeros, por llamarlos de alguna manera, clubes populares que tienen esa función. En Madrid tienes los Dragones de Lavapiés, que es donde estaba yo trabajando, la Escuela de Fútbol de Carabanchel. Y no solamente en el fútbol, sino en otros deportes, en la escuela de boxeo de Aluche, en la UA de Hortaleza también hacen un programa muy interesante acerca de programas para integración social vinculadas a los deportes de contacto. Pero sucede un problema, y es que en origen casi todos los clubes deportivos, cuando se crean, años 30, 40, 50, 60, tienen casi todas esas iniciativas de sacar a los chicos del barrio, de que se dediquen a iniciativas más saludables, pero el problema que tenemos, por ejemplo, en Madrid, es que están excesivamente mercantilizados. Es muy difícil encontrar una escuela deportiva en la que no haya que pagar. Entonces, al final se genera una exclusión porque las personas que están en riesgo de exclusión no pueden pagar. O sea, yo tengo el caso de Dragones, que lo he experimentado en primera persona, y para familias pagar 20 euros al mes porque jueguen sus 2 hijos es mucho dinero. Entonces, tendría que haber, desde mi perspectiva, cierto apoyo institucional, porque es verdad que luego la imagen que hay del deporte siempre es muy positiva. Es verdad que tiene toda esa característica de integración, arraigo, construcción de identidad, luego genera esos mecanismos vinculados también a la psicología, ¿no? El quererse a uno mismo, el amor propio, ¿no? El cuidarse uno más, el autocuidado. Pero habría que hacer un poco más, porque cercano realmente a las realidades, por ejemplo, el Club Deportivo El Pozo de Vallecas, que estamos cerca de ellos, trabajamos con ellos, hacen una labor muy, muy interesante, porque es muy difícil que personas de etnia gitana puedan competir en disciplinas regladas, porque culturalmente no les gusta mucho, ¿no?, estar en competiciones regladas. En Barcelona hay una asociación también, hay un equipo de fútbol femenino de mujeres gitanas en el barrio del Raval, muy interesante. Y luego hace poco hay una compañera en Barcelona también, que hay un equipo que ha hecho con personas refugiadas, que se llama el Fútbol Club Dharma, sobre personas que han venido aquí en situaciones de refugio y de asilo. En nuestro caso también, el equipo que yo colaboro, el Independiente Vallecas, es así. Y procura, pues, de que se reasiente esas poblaciones, o sea, que se asienten, perdón, y esas personas puedan empezar un proyecto de vida en las ciudades en las que habitan. Pero es difícil, porque no te lo ponen fácil. O sea, no te lo ponen fácil. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta que me has planteado sobre muchas veces, ¿no?, los expertos, ¿no?, que van a dar la información, si se repite, ¿no?, según el experto. Bueno, en el Ejército la verdad es que tenemos mucha suerte, porque tenemos tantas unidades donde elegir, tantas unidades. Y en esa representación estructural que estaba hablando, ¿no?, que esos buenos informantes del que pueda ser un discurso, lo tenemos en cuenta y no repetimos unidades en la convocatoria. Es más, cuando ya se repite el tiempo, pues muchas veces si buscamos un perfil de capitán, ese capitán ha ascendido a comandante, o sea, se va la gente, se dinamiza y van cambiando el estado, pues puede que ya no vivan en Madrid, viven en otro sitio. ¿Pudiera darse el caso? Nos ha pasado alguna vez. Aquí tenemos a 2 miembros está el actual jefe de sociología aquí conmigo de Ejército de Tierra y un analista también, alguna vez. Pero todos se sorprenden y dicen, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que...? Además, intentamos cumplir esto que se llama... que no tengan mucha información, ¿no?, que no vengan preparados con el discurso, un discurso quizá más institucional. Entonces sí que se da por el puro azar, pero intentamos poner las medidas para que no se repita esa situación. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que había una palabra más, Patricia, me parece, y otra ahí. Estupendo. Gracias. A ver, igualmente, perdonad, es que llevo varias cosas y lo mismo se ha respondido, pero bueno,
Bueno, muchas gracias a todos los ponentes, a todas las participantes y que iba a decir las ponentas, pero no. Ha sido súper enriquecedor y me gustaría saber en concreto, por ejemplo, para Guillermo de Cáritas, que me parece efectivamente una entidad singular y además imprescindible en España. Bueno, me presento, soy Patricia, sí, y vengo de la Universidad de Granada. Ahora mismo estoy con la gestión de prácticas de estudiantes que están terminando y en todas las opciones he visto, o sea, en todas las ponencias, pues voy viendo esas oportunidades. Entonces, en Cáritas, nosotros hemos intentado en Granada contactar para ver si están interesados en recibir a estudiantes en prácticas, estudiantes de sociología. Hay algunos proyectos, por ejemplo el de textil y tal, que nos sirven para sociología de la empresa, para sociología de las organizaciones. Si es factible en algún momento hablar sobre esta posibilidad, abrir ahí una opción, ¿no? Luego, para César de Deportes, muchas gracias. Y no sé si has contestado ya, te quería preguntar sobre la perspectiva también de estudiantes en prácticas. ¿Crees que las federaciones, o sin prácticas, gente que quiera encontrar un hueco en sociología, las federaciones están creando algo o inevitablemente hay que sumarse a algún proyecto de investigación amparado por la academia para poder estudiar o trabajar o aplicar la sociología en deporte? Para Juan José del Ejército, pues desconocía completamente que existen las unidades técnicas de apoyo a la decisión, pues igualmente cuando terminan nuestras graduadas, sobre todo y graduados, pero en el Ejército graduadas, ¿de qué manera pueden entrar o buscar hacer trayectoria o carrera académica, a carrera profesional dentro del Ejército? Y para Isabel y para Marisol, que me ha encantado la parte clínica, que me parece una revelación, y verdaderamente la frase esta que últimamente se oía, que no necesita un psicólogo sino un sindicato, estaba viendo que ciertamente eso de trasladar del macro al micro es maravilloso, pero me pregunto de qué manera habéis hecho para presentar esa distinción respecto a otras carreras donde sí que hay un poco de intrusismo, o sea, para distinguirnos el intrusismo con psicología, ¿no? ¿Cómo se posiciona alguien que ejerce la psicología clínica para no confundirse con esto, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias, Patricia. Pues recogemos la última pregunta, si queréis, y os pasamos la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, voy a ser breve, haría muchas preguntas, pero por tiempo voy a compartir una reflexión, impresión, percepción, que creo que es un sentir un poco generalizado en las personas que estamos terminando la carrera, terminando máster, acercándonos a el abismo que es el mundo laboral. Y quería agradecer en especial a Cristian porque siento que a veces nos faltan... O sea, quiero agradeceros a todos y a todas porque saber que hay otras alternativas es imprescindible y también da un poco de luz a esa oscuridad. Pero creo que muchas veces la oscuridad viene por no saber el cómo llegar a esas alternativas. Entonces, pues nada, consejos como lo de la garantía juvenil, pues vienen bien, ayudan a saber cómo llegar a poner en práctica la profesión. Y ya está. Y que si queréis decir algo también al respecto de esta impresión, os lo agradezco. Muchísimas gracias. Pues os ruego brevedad para ir bien de tiempo y os paso la palabra. Muy rápido. En el campo de la intervención social
a la sociología no tiene sitio en el campo de las prácticas porque nunca lo ha ejercido desde el ámbito de las universidades. El trabajo social le comió la tostada desde hace más de 40 años, porque cuando nacen los estudios de trabajo social se incorporan las prácticas como parte de los estudios, con lo cual en nuestra organización y en muchos del tercer sector las prácticas del trabajo social están tremendamente extendidas y la sociología no lo contempla dentro del marco de los estudios, con lo cual es difícil que haya una cultura, no hay cultura en torno a eso. ¿Se puede hacer? Sí. Llevamos tiempo impulsando un proyecto, más de 10 años, que lo llamamos Observatorios de la Realidad, donde estamos intentando incorporar gente que trabaje desde esa mirada, desde la mirada del análisis de la realidad. Yo creo que podríamos profundizar y dialogar en torno a esa cuestión a nivel general, no solamente en Granada, sino a otros niveles. Respondo por orden. Gracias, Patricia, por la pregunta. ¿De qué manera se puede contactar? Pues yo creo que es una necesidad, no es una sugerencia, es una necesidad que sociólogos y sociólogas entren en contacto con las federaciones deportivas y yo creo que desde la universidad tenéis esa posibilidad si os dirigís directamente hacia, sobre todo, el secretario o la secretaria que esté. Y además intervención directa, algo sencillo, llamar por teléfono y decir que llamas de parte de la universidad, preparar un informe y por dos motivos. Uno, en cuanto a formación de entrenadores, la formación de entrenadores es muy deficitaria, lo siento, me afecta a mí, pero es que lo veo todos los días porque doy el grado de CAFIT y lo compadezco y lo soporto. Y hace mucha necesidad en cuanto a violencia estructural, que no se habla nada ni se conoce. Y son entornos en donde la violencia se debe canalizar y muchas veces, por desgracia, no sucede. Y luego, en cuanto a políticas y cultura de género, que no se hace absolutamente nada y es necesario. Ahora nosotros estamos preparando también con otra estudiante, un grupo de investigación que tenemos abierto en la universidad. Vamos a preparar un artículo, espero que ya salga dentro de poco, en el que hablamos de la desigualdad de género que hay en los periodos de formación transitoria, que son esas formaciones que hay para conseguir la formación en entrenadores o entrenadoras de deportes de contacto o de lucha, donde casi todo el hegemón es masculino. Entonces, yo creo que deberías dirigirte hacia las federaciones, de verdad, y empezar a hacer algo porque el deporte se nos está yendo de las manos, porque es una cosa que sucede. Gracias. Yo te podría decir que le voy a dar la vuelta a la pregunta. Claro, los que están ya más establecidos en la sociedad, que son los psicólogos, nos pueden decir a nosotros de intrusismo, a los sociólogos clínicos, pero es que son ellos precisamente los que están abriendo cada vez más su campo de actuación y pues campos por lo que os he estado diciendo, como pueda ser la mediación, el conflicto, resolución de conflictos. Es que eso no tiene nada que ver con la salud mental. Eso es una situación psicosocial que somos los sociólogos, yo creo, los llamados a resolver. Es decir, más que intrusismo por nuestra parte, yo lo que estoy viendo es mucho intrusismo por la otra parte, que cada vez abren más un abanico y cada vez están pisando con más fuerza. Entonces, bueno, pues también depende de los sociólogos clínicos, que nos hagamos valer. Porque es que a lo largo de mi trayectoria yo voy viendo que es que los sociólogos casi no nos hacemos valer en ningún área. De hecho, hay muchos profesionales sociólogos que no lo dicen. Trabajo como técnico de tal, pero no dicen soy sociólogo. No sacamos ese pecho de decir soy sociólogo lo primero y después trabajo como técnico después de... Entonces, eso a lo largo de mi trayectoria lo he estado viendo y parece que, bueno, pues tendremos que ir un poco también pisando fuerte, ¿no? Aunque solo sea empezar a pisar fuerte. Así que... ¿Queréis? Bueno, yo cierro también la pregunta el tema de las salidas profesionales, ¿no? Actualmente el sistema, como está montado en el ejército, es que primero para ejercer como sociólogo tienes que ser oficial, o sea, va por la rama interna. Y luego ya buscas, como he comentado, cuando eres oficial y pasan unos años te especializas. Pues hacemos unos cursos de formación, hacemos este máster que he comentado antes y nos especializamos. Ahora mismo, si se quisiera tener el gusanillo del contacto con el ejército, hay una figura que se llama el reservista voluntario, en el que, bueno,
le da un baño de temas militares y luego incluso podría formar parte de nuestro centro. Eso se da caso mucho con periodistas, por ejemplo, son reservistas voluntarios y luego van a formar parte de la oficina de comunicación. Pero esa oficina de comunicación ya está formada por militares. Es decir, primero eres militar y luego ya dentro de militar pues ya te especializas en muchas áreas, ¿no? Incluso hay reservistas voluntarios jueces, ¿no? Imagínense, de la vida civil, que viene luego dentro del ejército, prestan 3 meses de servicio dentro del ejército en una oficina a lo mejor de intendencia, pues que les vendría genial. Pues ahí está la combinación. Pero actualmente es eso, primero militar de carrera y luego viene la especialización. Gracias. Bueno, me alegra saber que ha servido de algo. Ya te digo, la garantía juvenil tampoco es la gallina de los huevos de oro, pero es algo que no cuesta nada y si suena la flauta bien. Y en relación a lo que decía Isabel, de no vamos diciendo a todos los lados que somos sociólogos. Es importante y lo que yo decía, los médicos no me trataban de sociólogo, decían el estadístico y yo decía, no, soy sociólogo. Pero a la vez, a la hora de buscar sociólogo, en trabajo no buscar solo sociólogo, porque igual que no nos reconocen como sociólogos, tampoco las ofertas de empleo te ponen sociólogo. Vas a encontrar muy pocos si buscas sociólogo y sociología. Sociología puedes buscar algo más, porque buscan un técnico de no sé qué que pueda tener sociología. Pero si pones sociólogo o socióloga, poca cosa sale. Y después, por lo que decías de algunos consejos, yo de Madrid no he visto mucho porque yo me he centrado allí y yo sí que he visto FISABIO, que es la Fundación para la Investigación Biomédica y Sanitaria, ofrecer puestos de técnicos de investigación y después ves que necesitan sociología o cosas como participación ciudadana y tal que podemos hacer. En Valencia sé que está Incliva, que es otra fundación que hace lo mismo. Y yo he visto alguna cosa en Madrid, diría que es de esto de la Fundación Jiménez Díaz, pero sé que institutos de investigación sanitaria, he visto ofertas para cosas que son sociología. Te dicen que se ha graduado en algo o que se ha graduado en ciencias sociales, pero te están pidiendo que hagas análisis cualitativo, que hagas análisis cuantitativo o que hagas participación. Entonces, pues cosas que se me van ocurriendo y que si os pueden servir, genial.